Tercer bloque de 30 Online. Lo vamos a dedicar a analizar el momento político. Y en el momento político hay muchas consultoras, hay consultoras que trabajan especialmente en esto, haciendo sus análisis y todo. Hay un informe muy bueno que se llama Monitor Nacional, que nosotros lo seguimos bastante, que es de Taquión Consultores. Y dijimos, bueno, vamos a ir a las fuentes, justamente vamos a hablar con su country manager para charlar un poco de este momento actual. Así que la tenemos a Sofía Daquino acá con nosotros. Un gusto tenerte, Sofía, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Che, gracias por estar con nosotros y gracias además porque yo quiero preguntarte a vos, como analista político, mira, más que te voy a preguntar a vos tu síntesis, como si fuera para arrancar. ¿Vos cómo lo estás viendo a Milei y cómo estás viendo el experimento Milei? Lo voy a llamar experimento con respeto, porque sale de lo tradicional, ¿no? Kirchnerismo, oposición, que esto es como una especie de experimento. Vení, laburá, pocos pueden hablar, los que hablan son los que están muy bien, y si hablaste y dijiste una huevada, te rajo directamente, ¿no? Le hace Diana Mondino, le hace ahora de los Heros, le hace la hija de Cavallo, y muchos otros, hay como 100 y pico, ¿no? Que volaron. Entonces, ¿el tema cuál es, digamos, en este estilo? ¿Es un estilo donde hablaste 2, 3 veces y no me gustó y te rajo directamente, o te mandaste alguna macana y no se lo digo a la gente, pero te rajo? ¿Cómo Bueno, ves un me poco gusta todo? que arranquemos por la síntesis porque es como arrancar por el spoiler Dale. del informe. Pero más que si querés, de lo que me gusta más hablar, más que el fenómeno o el experimento Milei, yo creo que ya lo que queda en evidencia, más que nada con algunos números que vamos a ir repasando en el informe, es que es el experimento social y están atravesando varias sociedades del mundo esta nueva manera es una nueva manera de relacionarse, digo, de los vínculos desde las instituciones, de los vínculos con la ciudadanía y el vínculo que tenemos también con el gobierno. ¿Qué es lo que nos dice este experimento social en realidad que respeta los ciclos, obviamente, de los diferentes giros que va teniendo los gobiernos en las diferentes partes del mundo y los giros sociales que vamos teniendo también, que no estamos, a pesar de que estamos lejos de muchos países, estamos hoy más interconectados que nunca, más aún con la figura de Javier? Lo que nos dice un poco es que las sociedades están pensando en que cambian la manera o cambió la manera en la cual nos tenemos que vincular y en la cual nos tenemos que relacionar con diferentes cuestiones. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra economía? ¿Cómo nos relacionamos con el gobierno? En esos cambios hay también una idea que nosotros lo hablamos durante todo el periodo electoral anterior, cuando asume Javier Milei, que era, bueno, Javier lo que hizo fue capitalizar un hartazgo. Digo, era un hartazgo muy evidente, un hartazgo que venía de dos polos muy claros en Argentina, que venía más que nada representado por el macrismo y representado por el kirchnerismo, y vino un poco a romper esos polos, a generar una idea de tercios. Y después lo que terminó ocurriendo es que se terminó comiendo como gobierno y oficialismo, también por ciertos acuerdos políticos, se terminó comiendo ciertos espacios para evitar esa lógica de polos. Y hoy lo que nos dice un poco los informes, el informe este de opinión pública que realizamos, es que en realidad, en lugar de hablar de una Argentina hoy polarizada en las ideas y polarizada en los valores, vemos una Argentina más unida en los valores y en esa polarización. O por lo menos en lo que esperan de una sociedad desarrollada y lo que esperan de los argentinos y de un gobierno. Ahora sí, obviamente vemos que la polarización está en donde después depositan su voto, en donde depositan su confianza. En eso sigue estando esta lógica de oficialismo y oposición. Pero antes lo veíamos muy en el tejido social, digo, estaban los argentinos, como decía Milei cuando asumió, los argentinos de bien versus los argentinos que no son de bien. Entonces, lo que vemos hoy es, principalmente, hay una lógica que es, el argentino se siente orgulloso hoy de ser argentino, cosa que anteriormente nos estaban costando encontrar en las encuestas. ¿En qué momentos se sentían orgullosos? Tal vez en algunos hitos o momentos claves para la Argentina, como era un mundial, por ejemplo. En un momento donde ya no hablábamos de política, un momento donde no estamos hablando de la inflación, un momento donde no nos preocupaba el bolsillo, en un momento donde nos uníamos verdaderamente como argentinos. Este informe nos delata un poco de que con ciertos hitos que fue llevando adelante el gobierno, como la lucha contra la inflación y algunas cosas que vamos a ir hablando más adelante, los argentinos empezaron a pensarse de manera unida. Entonces sí, siento orgullo de ser argentino, digo, hay una amplia mayoría que lo manifiesta desde ese lugar, y también siento orgullo de manifestar los cambios que el gobierno está haciendo hacia el afuera y cómo el afuera nos mira a nosotros. Eso es un poco de, si se quiere, como la principal conclusión del informe respecto de este experimento, por eso digo más experimento social, porque hace a una identidad nacional. Y esto está atado a la figura de este concepto tan importante que venimos escuchando hace un tiempito, la revolución cultural.
Digo, no es algo menor que un gobierno quiera encarar una revolución cultural. Y ahora lo llevo más que nada, no me voy a meter en algunos indicadores económicos, a pesar de que son importantes, sino esta revolución cultural de por dónde va. En un año es muy difícil mostrar resultados de una economía real. Digo, obviamente tenemos los resultados directamente ligados a lo que son los números inflacionarios, que fue una lucha que llevó adelante el gobierno casi como una bandera y un grito de guerra. Y después tenemos algunos otros resultados que los están comunicando casi de manera diario, les diría. La lucha contra los impuestos. Digo, hay un montón de cuestiones que los hacen como parte de la comunicación oficial del gobierno. Ahora, tenemos eso, pero a la vez tenemos argentinos que nos manifiestan que ahora ya no es su principal preocupación la inflación, como lo fue durante muchos años que veníamos acarreando, sino que la principal preocupación hoy es, bueno, ¿y qué pasa con esta economía? ¿Realmente qué va a terminar pasando? Y la preocupación es la pobreza hoy. Entonces vemos cómo van cambiando las preocupaciones de los argentinos. Claro. Ahora, ¿es algo que realmente le preocupa a uno porque yo puedo ser pobre o porque me preocupa que la sociedad sea pobre? Y eso es lo que nos hace el sentido de la identidad y esta batalla cultural que hablaba anteriormente. En ese sentido, que cambien las prioridades de la sociedad, cambia indefectiblemente la agenda de gobierno. Digo, es una de las cosas que hacen que el gobierno se mueva y se manifieste. Uno de los desafíos que va a tener este gobierno hacia lo que viene va a ser dejar de comunicar números económicos por comunicar números económicos, como lo hizo y bien hecho y bien realizado el primer año de gestión, sino empezar a comunicar cuál es el plan con lo que viene después de esos Claro, números económicos. claro. ¿Cuál es el plan de contención? Un poco porque la sociedad también lo está pidiendo. Acá te pregunto, Sofía, vos sabés que el gobierno habla de fase uno, fase 2 y fase 3, ¿no? A nivel económico. Yo en un momento dije, bueno, la fase uno es esta. Trabajar en seguridad, que falta, y la gente lo está viendo hoy, surge en el conurbano, ahí hay que hacer un acople con Kicillof urgente, porque me parece que en esta lucha que hay, uno no le da bola al otro, el otro no, y el que sufre es la gente, ¿no? La inflación, bueno, seguirlo en la batalla. Y yo lo que yo llamaba fase 2 para mí, y acá te pregunto porque se acopla a lo que vos decís, es trabajar sobre los otros ministerios. Sí. Yo lo grafiqué así, digo, ¿cuántos ministerios hay? 9. El Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía están trabajando a full. Bueno, yo digo, en esta fase 2, y pensando en esto que vos me tirás, que me parece fantástico, que es, che, hay una preocupación por la pobreza, digamos. Yo siempre sentí que había una preocupación, pero no que era manifiesta como seguridad e inflación. Entonces digo, para la pobreza, ¿qué necesitas? No más planes, lo que necesitas es cómo hacer para hacer una educación rápida, eficiente, y cómo Sí. hacer para generar laburo rápido, eficiente, dinámico, etcétera. ¿Cómo motivás a los más jóvenes a laburar y que Es sientan? educación, trabajo y consumo, básicamente. Exacto, ¿no? Y ahí yo digo, bueno, la fase 2 pasa por ahí. ¿Vos cómo lo ves en función de, che, acá el Ministerio de Trabajo tiene que laburar, el Ministerio de Educación tiene que Sí. ponerse las pilas y buscar las mejores prácticas para que la educación sea rápida y no, che, la escuela primaria, secundaria, sí, eso hacelo. Pero eso ya no basta, tenés que meter otra cosa para sacar un montón de gente de la pobreza. ¿Cómo lo ves vos Sí, en función de implementarlo por parte del gobierno, esta fase? eso que planteas por fases es así, es ordenado y de hecho hace que justamente sea un gobierno que trabaja por hitos. No está mal, digo, hay gobiernos que abarcan planes estratégicos globales y generales. Este es un gobierno que busca trabajar por hitos porque busca validación constante. Recordemos que es un gobierno que asumió con un aparato político débil, un aparato político creado por alianzas y generado a partir de las alianzas, y que por eso son tan importantes las elecciones ahora que se vienen, más que nada para lo que es el apoyo que puede tener como parte propia en el Congreso. Y ahí dentro de la fase te mete una variable que ingresa en el medio que lamentablemente, y digo lamentablemente porque todavía nos cuesta como argentinos y al poder político le cuesta mucho pensar a largo plazo, que es la variable que tenemos cada 2 años, que son las electorales. Vos dijiste, una fase uno tenemos la agenda de seguridad, y definitivamente la agenda de seguridad va a ser la agenda electoral. ¿Por qué? Porque la batalla económica ya la están dando y ya mostraron Claro. resultados. Entonces, la agenda de la seguridad va a ser una agenda prioritaria, y va a ser una agenda prioritaria con una Patricia Bullrich que demuestra tener un nivel de imagen alto también. Entonces, eso te apalanca todo tu aparato político en un momento en donde tu agenda, obviamente, y vos mencionaste a Axel Kicillof, por ejemplo, en la Ujú. provincia de Buenos Aires. Hoy Axel es del bastión del peronismo que queda de pie. Cuando se habla obviamente de un peronismo que hoy lo tenemos atomizado, entre el peronismo, no ca el peronismo acá y los peronismos provinciales, ¿no? Hoy es si se quiere, es como la representación, más allá de lo que se viene hablando de la lucha con Cristina, con Máximo y todo, pero hoy es la representación aún de lo que queda de pie, de ese peronismo, si se quiere, más kirchnerista que venía del resto de los años, como lo que quedó firme.
Justamente si hay un lugar para entrarle a Axel Kicillof en términos de la agenda electoral, es la seguridad. Entonces, va a ser una de las agendas principales del gobierno, definitivamente, más aún en la provincia de Buenos Aires. No sé si va a ser una agenda tan nacional. Sí puede ser un tema discursivo nacional, que no significa que sea una agenda del Ministerio de Seguridad. ¿Por Ujú. qué? A nivel discursivo, el orden sigue siendo una de las variables principales de este gobierno y sigue siendo una de las verticales en la cual se rigen para solventarse si se quiere, en un segmento social económico que pide ciertos cambios en cómo se relaciona la política con la policía, con la justicia, cómo es el vínculo de los ciudadanos también con esas instituciones. Si el gobierno le presta atención a esas cuestiones para atacar la corrupción respecto de la seguridad, digo, puerta giratoria, el tema educativo también, hay un montón de temas por abordar, creo que ahí tiene una lucha casi potencialmente ganada. ¿Por qué? Porque no tiene para mostrar resultados hoy el gobierno sobre el tema de seguridad, porque no fue foco de su agenda en este tiempo, pero sí es una agenda en la cual puede ganar por contraposición con el otro. Claro, Gano no porque yo lo hice, sino porque el otro lo viene haciendo hace muchos años y lo viene haciendo mal. Por claro. ejemplo, lo que puede llevar de los casos de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro, clarísimo. Te voy a una pregunta, vuelvo de nuevo como al inicio, ¿no? Cuando hablábamos medio global. ¿A vos te da la sensación, es una doble pregunta, ¿no? ¿Te da la sensación como que la sociedad se bancaría un modelo, no quiero decir autoritario, pero un modelo de un nacionalismo donde yo le doy a esa autoridad el poder ilimitado, que en su momento se lo dio la sociedad a los Kirchner, que tuvieron 4 gobiernos, 16 años, ¿no? Era como, flaco, mientras vos me gobiernes, yo no tengo problema, no me interesa la democracia ni los otros partidos. Yendo al extremo, un modelo Putin, no te voy a decir China, que es distinto, este modelo que empieza a ver en el mundo y que yo lo veo en Trump, por eso Trump tiene tanta similitud a veces con Putin, ¿no? Que, flaco, a ver, yo soy la autoridad, yo voy a seguir todo el tiempo que haga falta y yo voy a ser el que pase por arriba de cualquiera de los otros poderes, porque yo tengo en el fondo la sabiduría, ¿no? Y la inteligencia para saber qué es lo que te va bien a vos. ¿A vos te da la sensación que el mundo va a una ola de esas y si Milei en el fondo medio como que se va acoplando, aunque tiene más limitante, porque acá hay algunas trabas que se le van poniendo, ¿viste? Vos la dijiste, las Sí. elecciones de mediano plazo, donde el flaco se corra un poquitito y si la oposición, como que yo, Junto por el Cambio, se pudiese ir a los pantalones largos, alguno dice, mira, flaco, le voy a meter un votito a Junto por el Cambio para demostrarte que tampoco estoy tan de acuerdo. ¿Cómo lo veis Sí. vos en el mundo y en la Argentina? Vos dijiste como dos casos que parecen muy extremos, que es el de Trump y Putin, pero muchas veces, o en realidad cuando empezás a analizarlo desde la gestión política, son muy parecidos, era lo que decías justamente vos. Claro. ¿Y por qué esa similitud? Por la manera en la cual encaran el poder. Es una manera en la cual, más allá de lo discursivo que se habla del liberalismo económico, tenemos que entender que el liberalismo económico no es lo mismo que el libertarismo expuesto en lo social. Y acá es donde nosotros, como argentinos, también tenemos contradicciones, y son contradicciones sanas de tener, y está bueno que exista el debate público sobre eso, porque también lo mencionabas al principio cuando dijimos, bueno, alguien del gobierno hace algo mal, pum, teléfono afuera, como dice Adorni, el vocero oficial, fin. Eh, Esas son todas cuestiones que cuando se ejecutan el gobierno lo ejecuta de manera consciente, no inconsciente, ¿eh? Porque digo, por algo tienen el peso de la responsabilidad que ocupan. Pero cuando la sociedad lo toma como un elemento normalizador, el peligro que se corre no es tanto el gobierno si después si es aprobado o no, es el sistema por el cual nos rige. O sea, ese sistema republicano, ese sistema democrático. Entonces, por Claro. eso siempre es importante tener estos temas siempre en el debate y por eso es sano que la opinión pública también lo debata. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el resto del mundo? Que vos tenés, primero vos tenés un país muy desarrollado, como es por ejemplo Estados Unidos, en donde si vos tenés un nacionalismo fuerte en el Ejecutivo, tenés instituciones tan sólidas que esas propias instituciones son tu peso y contrapeso, Claro, le pone que límites, no es sí. lo que pasa en países subdesarrollados como el argentino o en vías Claro, de desarrollo. claro. Entonces, cuando esos sistemas de pesos y contrapesos nacionales o internacionales, organismos, digo, hay un montón de lugares internacionales también que hacen de peso y contrapeso, acuerdos económicos, digo, alianzas, cuando eso no existe,
Lo que ocurre es que te volvés un sistema frágil, un sistema político frágil, a pesar de que tu partido político como gobernante se fortalezca. Y eso es lo peligroso en lo social. Por eso me parece que lo más importante que nosotros tenemos como argentinos, que no tenemos que perder de vista, es que la fragilidad institucional no viene de ahora, viene de hace muchísimos años. Ujú. Si esa fragilidad institucional se carga de un poder ejecutivo con exceso de poder, tenemos mayor fragilidad aún. ¿Y quiénes terminan perdiendo siempre? Y al final de la última milla, lo que estamos, o sea, el gobierno existe para gobernarnos a nosotros, que somos los ciudadanos. Siempre lo que terminamos perdiendo en la última milla somos los ciudadanos, no es el poder político de turno y no es el poder político que pueda asumir más adelante. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fortalecer nosotros? En justamente llevar siempre al debate y llevar al frente en cómo hacemos para fortalecer la división de poderes y en cómo hacemos para fortalecer un sistema democrático sano, con un poder ejecutivo que puede ser como el modelo que tiene Trump, como el modelo que tiene Milei o como el modelo que tiene el peronismo. Digo, pero en cualquiera de esos modelos tenemos que tener la conciencia de que los tres poderes tienen que ser pesos y contrapesos. Esa es la principal diferencia de lo que veo, de lo que es un modelo como el de Trump, que acá Milei puede intentar imitar y lo puede seguir, pero que acá nosotros carecemos de lo otro. Ujú. Justamente una justicia fuerte y un Congreso que también sea fuerte. ¿Cómo ves vos, si lo interpretaras como politóloga, psicóloga, a Milei y un poco los que lo rodean? Eh, Ellos, pese a que son libertarios, lo ven porque el libertario es, el poder está en ustedes. Yo soy un ave de paso que dejo las cosas ordenadas, pero el poder está en ustedes, organícense ustedes. La otra es, se rigen por lo que yo digo y el que esté fuera de lo que yo digo es un impresentable o lo vuelo o lo que sea, ¿no? Que eso es la actitud de repente que uno tiene que evitar, como vos planteás, porque es la actitud de Putin. O sea, Sí, mientras vos robes, pero la guita me la des a mí, no hay ningún problema, ¿no? Yendo al extremo de Putin. Ahora, entonces lo que te sí. pregunto es, ¿cómo lo ves a él en ese ámbito politológico, psicológico? ¿Cómo lo ves? Ujú. ¿Cómo lo ves transformándose en el tiempo? Y por el otro lado, ¿cómo ves al electorado de él ante esa opción? Porque hay un electorado muy fuerte, transversal, que va desde Ujú. el chico más pobre hasta el más rico, que ocurre debajo de 30 o debajo de 35. Y ahí donde Ujú. vos, qué sé yo, la palabra republicano, todo eso te puede hasta parecer obsoleta, ¿no? ¿Me entendés? Sí, ¿Cómo lo ves vos en sí, sí. términos de sanidad política para la Argentina estos dos valores? Eh, bueno, ahí mencionaste lo de desde el lado más psicológico. Yo te digo que yo haría un streaming con un psicólogo y los principales referentes del gobierno porque me parecería espectacular poder medir eso. No, pero saco un poco de ahí y voy del lado de la comunicación, que me parece muy importante también, desde el lado de de la política y la comunicación. Eh, el gobierno asume desde una lógica de la defensa de la libertad individual. De hecho, en la encuesta que hicimos, hay una gran parte de los argentinos que habla de que uno de los valores principales que se lleva adelante hoy como la argentinidad es la libertad individual. Digo que antes no se ponderaba eso frente a lo que era el colectivismo, eso es Ujú. importante a nivel social. La libertad individual implica justamente la libertad de poder hacer y decir dentro en el marco de un sistema de leyes, obviamente, ¿no? Dentro del marco de lo que es regulado. Ahora, el gobierno discursivamente, y tomando esto del nacionalismo que vos decías anteriormente, justamente lo que intenta controlar es la narrativa del liberalismo, es la narrativa del qué implica ser liberal. Y esa vara se va corriendo constantemente. Ser liberal implica en un momento hay que romper con todo lo que te implica ponerte barreras económicas, barreras de este estilo, barreras de todo otro. Tenemos que ser liberales y que cada uno va, digo, tenemos declaraciones previo de las elecciones de Javier Milei diciendo yo no me meto en la cama de nadie, digo, son abiertas, son públicas. Pero después esa barrera se va corriendo dependiendo de la agenda del gobierno. Y ese control de la narrativa lo pueden tener porque son los únicos que están hablando del tema y son los únicos que están direccionando la agenda de la narrativa liberal, liberal libertaria, ¿no? Ujú. ¿Qué significa esto? Que siempre van a estar en una posición de amigo-enemigo. Ellos siempre van a ser los amigos de la libertad, a pesar de que ellos definan la libertad como lo quieran definir. Y el resto van a ser los enemigos de la libertad. Porque por eso es tan importante la comunicación. Porque ¿quién puede ser enemigo de la libertad? Por eso, comunicacionalmente fue un logro cuando impusieron los argentinos de bien versus los argentinos que no son argentinos de bien. Los argentinos que no eran argentinos de bien básicamente eran los argentinos que no los votaban o los argentinos que no impulsaban el modelo más libertario. Y los argentinos de bien eran esos argentinos que se querían liberar de las cadenas del peronismo, liberar de... Ese liberar de
si nosotros a nivel social, los medios, digo, todos los ecosistemas de poder, no tenemos en claro lo que significa, la vara el gobierno la va a ir corriendo, porque el gobierno a la larga, a pesar de lo que es la gestión pública, la gestión frente a la ciudadanía, también es adquisición de poder. Y en un gobierno que necesita consolidarse frente al poder y que necesita consolidar su poder justamente para poder proyectar un segundo mandato y poder proyectarse a lo largo y ancho del país, va a usar el control narrativo. Es un control narrativo que del otro lado no hay nadie. Entonces, es un control narrativo fácil de llevar adelante. Ahora, fíjate que es muy fácil para el gobierno imponer una agenda narrativa sobre el liberalismo, porque nosotros anteriormente, o tal vez te lo consulto a vos, hemos hablado de estas maneras, de esta libertad a este extremo como lo venimos hablando ahora, antes de hace un año y medio. Yo no tengo recuerdos de que hablemos de la libertad tan fervientemente como lo hacemos ahora. Sí, lo que hablábamos era más de tal vez el desarrollo personal, el desarrollo profesional, el desarrollo Claro. de la sociedad, el modelo más del ascenso social, digo, eran otro tipo de conversaciones. Ahora, El Sofía, gobierno vino, sí, acá te inyecto algo, ¿no? Porque, sí, a ver, yo que voté desde la época de Alfonsín, por ahí la libertad económica era como que no se hablaba, pero la libertad de la sociedad sí, ¿no? La era el libertad de progreso los social. derechos civiles, de los derechos de las Sí, personas. Después se siguió hablando qué sé yo. Los Kirchner tomaron todo lo que tenía que ver con la libertad, con el tema de género, etcétera, lo cual son libertades individuales. Distinto es que vos de eso hagas un totalmente. show, que es lo que creo que a la sociedad no le gusta. A ver, yo tengo que pagar para que te cambie, para que me cambien a mí de sexo por otro, o todo eso, digamos, ese tipo de cosas es lo que la sociedad dijo, no, flaco. Sí, no libertades individuales, libertades de las minorías era el discurso. Exacto, ¿no? Pero bueno, era como Sí, que no le podías pagar a un jubilado, la gente se moría de hambre y esa minoría salía desnuda, etcétera, etcétera, que digamos a la sociedad le sí. chocó. Ahora, cuando uno lo mira hoy, da la sensación como que ese tipo de libertades están manejadas, te pregunto, ¿no? Por esa narrativa, y la que me queda es la libertad de que yo tengo que hacer todo lo que quiera, qué sé yo, ingeniátela, este es el tipo de cambio, metele para adelante, los impuestos son los mismos, pero vos tenés que competir con un país que tiene menos impuestos. Esa narrativa es así, y la segunda pregunta que te hago es si el que le pone límite hoy no es la oposición porque está atomizada y si hay Sí. cierta riqueza en las personas como para poner cierto límite a eso y decir, no, flaco, esto de repente no me gusta y en el voto no te lo pongo y de repente, wow, muchacho, cambiemos la narrativa. ¿Cómo ves eso? Sí, arranco ahí por el final porque justo es muy actual también. Dale. Hay dos o tres temas que son cuestiones casi no, son cuestiones sociales en donde cualquier gobierno, cualquier poder político, y vos mencionaste de la época de Alfonsín hasta ahora, se mete y mete la mano en donde la sociedad dice, che, esto no sé si está tan bueno, que son más vinculados a tal vez la educación, principalmente educación, tanto la primaria y secundaria, pero más que nada también la universitaria. Tenés el tema de la salud, que es un tema que todavía no se está hablando abiertamente en lo que Ujú. es el gobierno y probablemente sea un foco de agenda más adelante. Y después tenés el tema de la seguridad, pero la seguridad abordado desde la mirada de la víctima y el victimario, ¿viste? Como que siempre estas discusiones van y vienen. Sí. Esas tres agendas son fundamentales y son tres agendas que movilizan a la gente más allá de la agenda política. La agenda la agenda universitaria y de la educación, ya lo vimos. Digo, primer año de gobierno hubo una marcha federal universitaria y genuina. Y Ujú. cuando la política quiso intervenir, fue expulsada, por la misma sociedad. ¿Por qué? Porque en los momentos donde se expulsó la misma política, digo, no significa que la política no estaba, estaban ahí marchando todos los referentes políticos, más que nada de la oposición, pero la gente que estaba ahí marchando iba genuinamente a marchar porque ese derecho es el que creen que más allá del libertarismo de donde se mire, o la libertad de donde se mire, son derechos que sí son adquiridos y no se pueden tocar porque está en el ADN del argentino. En el ADN del argentino está la educación pública, está la salud pública también y está lo que es el desarrollo de una agenda prioritaria en lo que es el tema de seguridad, con miradas contrapuestas, obviamente, porque es lo que nos hace tener un ADN sano y un ADN democrático, esas miradas contrapuestas. Claro, eso es Ahora, rico. cualquiera de esos, sí, O sea, eso, perdón, eso nos deja tranquilo de que hay, digamos, hay una cierta riqueza en la sociedad, más allá del que es kirchnerista, el que es libertario, el que es sí, macrista o lo que sea, que decir,
Flaco, bueno, hasta acá tengo ideología, pero hasta acá tengo principios, ¿no? Exacto, ese ADN que decimos de esa identidad nacional. Ahora bien, una vez que estemos de acuerdo con que eso es parte de nuestro ADN, discutamos las auditorías en las universidades, dónde fueron los gastos, cómo podemos aumentar Mm. ese sistema de control. Pero lo que como sociedad no vamos a permitir nunca, y quedó clarísimo, es que no se le ajuste el suelo a los docentes, que obviamente viene de un retraso de años, digo, no hago responsable a un solo gobierno de esto, y de que peligre el inicio de cualquier ciclo lectivo, que es algo, una lucha propia que hace hasta el ecosistema sindical que se mete en el medio, ¿no? Pero esos son los lugares donde la sociedad dice, ok, ya validamos que queremos que somos una sociedad que valora nuestro sistema educativo, que ya tenemos este acuerdo tácito entre todos y que es algo que es parte hasta de nuestra Constitución. Ahora podemos discutir otras cosas por lo bajo. Discutamos dónde está yendo el presupuesto. Discutamos cosas transversales en una agenda nacionalista, como es extranjeros sí, extranjeros no. Digo, pero todas esas cosas hacen a la discusión de la agenda política, pero eso no implica, son temas muy sensibles que si el gobierno las aborda, si el gobierno las toca, va a provocar movimientos genuinos. Y Ok. son esos tres ítems, no hay mucho más que eso que logre generar un movimiento genuino a nivel federal. Después todo el resto de los movimientos tienden a ser más organizados, o por Ujú. algún espacio, o por algún ecosistema sindical, o por algún movimiento muy particular que ocurra por un hecho, por ejemplo, puede ser de inseguridad que haga que se movilice el ecosistema feminista, por ejemplo. Pero si no, la realidad es que lo que moviliza más que nada son esas agendas que son acuerdos tácitos. Y ahí es donde está el freno del poder de turno siempre. Hay un lugar en donde no se puede atravesar, que es lo que hace nuestra identidad nacional. Y eso es lo que la sociedad va a estar midiendo también de Javier Milei. Decime una cosa, Sofía, ahora hablando un poquito del concepto de republicano, que me parece que es fundamental y lo hemos perdido, sobre todo con los kirchneristas, ¿no? Porque era poder legislativo soy yo y después todo lo demás no existen. Y es lo que muchos dicen, che, bueno, Milei no va en ese mismo camino, el poder ejecutivo soy yo y el resto que se subordine a mí. La Ujú. justicia con el tema al hijo, que era impresentable, ¿no? Por todo, digamos, o sea, tenés que ser muy termo para que, digamos, sustentes eso, y creo que se está yendo. Y el otro es el tema del poder legislativo, que bueno, cada uno que Ujú. gana quiere tener mayoría, y es lógico, el tema es no destruir la oposición sana. Acá te pregunto, Ujú. ¿vos ves algún tipo de peligro o de oportunidad en una oposición que hoy está totalmente, pero yo la veo totalmente implosionada, ¿no? Vos decís, peronismo, kirchnerismo, hasta dentro del peronismo hay distintas vertientes que se ven en los varones del conurbano. Sí. Tenés kirchnerismo, pero kirchnerismo dividido en el hijo de Cristina, que está enojado con Cristina, Cristina que está enojado con Kicillof, Kicillof que no se le termina, no, digamos, no se le ve el piné, ¿viste? Es como un tipo que yo creo que está ahí, quedó nada más, lo llevaron a su nivel de inoperancia, esa es mi opinión. Y después tenés lo que podríamos llamar la otra oposición, radicalismo dividido en tres. El Ujú. PRO, viste, que no encuentra salida porque dice, sin Macri no somos nada, pero con Macri no salimos adelante, y a su vez lo rápido que se están moviendo lo de Milei para decirle, flaco, mirá, nosotros ganamos, a vos te damos espacio, Macri no existe. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esto en el futuro? ¿Se puede retransformar en otra cosa? ¿Lo va a absorber totalmente Milei, por lo menos de acá a 3 años? ¿Cómo ves eso? Mira, ahí hay un tema y lo voy a atar a un dato que es muy bueno de la encuesta también. Cuando nosotros le pedimos a los argentinos que describan cuál es la palabra que dominó el primer año de la gestión, la primera palabra que te dicen es que fue un gobierno transformador. No es menor. Ujú. La transformación habla de que tuviste un aval de la sociedad en transformar, es decir, en cambiar radicalmente cuestiones que antes se manejaban y ahora se manejan distintas. Si tomamos eso con lo que vos hablabas recién, el elemento transformador y cómo se gestiona y se lleva adelante un sistema republicano, creo que la sociedad espera que ese elemento transformador se lleve a todos los poderes. Y lo va a avalar. Y lo va a avalar. Obviamente que tiene que estar enmarcado en esto, en una idea de republicanismo y en una idea de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra un montón de Claro. cuestiones, ¿no? Porque tampoco puede ser transformador solamente Mm. para un espacio político.
Ahora, después entramos en un montón de cuestiones del sistema político argentino que le son propias, por ejemplo, de por qué son tan importantes las elecciones ahora que tenemos de las elecciones intermedias y por qué es tan importante el rol también de los gobernadores en estas elecciones. Como decíamos al principio, nosotros tenemos un sistema político que hace que tengamos un superpresidencialismo. Es decir, el presidente tiene muchísimo poder por sobre las decisiones del país. Tal es ese poder que puede tomar decisiones que pueden ir por encima del resto de los poderes porque se lo aplica, o está, mejor dicho, está avalado por la misma Constitución Nacional. Obviamente después tenés el propio del derecho a veto, digo, cómo se debate después ciertos temas en el Congreso y demás. Lo vimos con la salida de la OMS, por ejemplo, que era un tema que se decía, bueno, todo este tipo de salidas se tienen que tratar en el Congreso. Bueno, institucionalmente se hizo igual. Ahora bien, si tiene el aval de la sociedad porque dice que es un elemento transformador este gobierno y lo sabe utilizar para transformarlo, puede llegar a fortalecer el sistema republicano. Está bueno De eso. nuevo, siempre y cuando quiera usarlo para eso. Claro. Porque en el medio siempre está el poder. Y el poder sabemos que puede ser usado siempre para el bien o para el mal. Ujú. Digo, no hay mucha más duda sobre eso. El poder transforma, pero el poder puede ser utilizado de diferentes maneras. ¿Y por qué elijo si El querés desafío, hacer, sí. discúlpame, ¿y por qué elijo si querés hacer una verdadera transformación y no un Ricardo Rojas, ¿no? ¿Por qué no arrancar de entrada con alguien que digas, che, flaco, este tipo es un tipo capaz e inmaculado? Porque no puedes llevar un tipo inmaculado que sea lento, tenés que llevar un tipo rápido, piola, pero que tenga un currículum. Como llevarías a una empresa, vos no llevarías a una empresa un tipo que, che, te afanó con tal, con el otro. ¿Por qué eso? ¿Por qué Ricardo Lorenzetti tiene tanta influencia por lo que uno escucha en esto? Si vos querés ser transformado, no estás transformando nada, estás haciendo lo mismo que hicieron los kirchnerismo. Porque todavía tenemos los acuerdos políticos todavía, todavía y siempre van a seguir siendo igual de importantes que la transformación. Digo, Ok. lo discursivo es una cosa, hacia el atrás tenemos otra cosa. Vos mencionaste en un momento el PRO, mencionaste también al macrismo. No olvidemos que también Javier Milei logró llegar al lugar donde llegó por un acuerdo muy fuerte con el macrismo. Después también es los costos-beneficios que tuvo Mauricio Macri de fomentar un espacio político que después se terminó generando en este monstruo que es la Libertad Avanza y que va creciendo con este fenómeno barrial que lleva adelante Javier Milei, como él dice discursivamente, el fenómeno barrial de ir a cada rincón del país. Pero no perdamos de vista que asumió gracias a esos acuerdos políticos del PRO y del radicalismo. Después automáticamente asumió, fue como que todos dijeron, che, vamos a salir y volver hacia nuestros lugares. Perfecto, la política salió y volvió hacia el radicalismo, volvió hacia el PRO, pero la sociedad no volvió. La sociedad ahora sí dijo, yo voté a esto que es un elemento transformador y ahora voy a ver cómo se maneja con otras cuestiones. Vos decís por qué estos currículums que se encuentran Sí, manchados, si se quiere, o que sí, vienen sí. de la vieja política, porque son necesarios todavía. Porque la lucha no estuvo puesta ahí, porque la lucha del primer año del gobierno estuvo puesta en un indicador que era lo único que necesitaba, la inflación. Era lo que necesitaba para decir, esta es la lucha, esto es lo que voy a llevar adelante. Está bien no atomizar comunicación, más que nada si sos un gobierno nuevo, más que nada si es la primera vez que estás gobernando y más que nada si no tenés acuerdos políticos cerrados. Recordemos que la ley de bases todavía no se tenían los acuerdos con los gobernadores realizados. Entonces la realidad es que el gobierno fue dando pasos seguros. Ellos dijeron, vamos a combatir la inflación, la vamos a pulverizar, la importancia de lo discursivo la vamos a pulverizar y solamente se enfocaron en comunicar qué estaban haciendo a nivel inflacionario y cómo eso impactaba en los otros elementos de la economía. Ahora, eso es otra lucha que hay que dar, que lleva otras discusiones también y que conlleva también a un Javier Milei del Poder Ejecutivo diciéndole al Poder Judicial y diciéndole al Congreso, bueno, el tema de la ficha limpia, por ejemplo, no es un tema menor, es parte de la batalla cultural eso. Ujú. Se empieza con pequeñas cosas. Este gobierno, si se quiere, ¿cómo va gobernando? Va gobernando con logros. Digo, un año habló de la inflación. Un año, inflación, 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 te mostró el logro. Otro año, o ahora en pleno periodo electoral, va a hablar de seguridad. Seguridad, seguridad, ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué está pasando en estos distritos? ¿Qué está pasando en este lado? Y lo lleva hasta ahí. Y probablemente empiece a calzar en agenda aquellos temas que son de la vieja escuela o de la vieja política.
tenemos que empezar a hablar de ficha limpia, tenemos que empezar a hablar de eso, tenemos que empezar a hablar de cómo no dejamos que la corrupción entre de nuevo por abajo, a pesar de que la corrupción en ciertos niveles del Estado sigue estando, porque tampoco podemos negar una realidad, menos aún cuando un gobierno asumió hace un año y medio. Existe corrupción en el Estado y existe probablemente corrupción que no pase, o tal, digo, no se puede afirmar nada, que no pase por los niveles de poder, que pase por otros lados. ¿Por qué? Porque esa burocracia lleva tiempo y lleva mucho tiempo de llevar adelante. Esa es parte de la batalla cultural que están llevando adelante el gobierno. Te hago la última. Podría seguir horas Sí, charlando, me encanta, qué bueno, qué buen razonamiento que haces, es impecable. Te pregunto por esto, ¿qué opinión tenés vos de los círculos de confianza? Porque creo que hay varios círculos de confianza, ¿no? Hoy yo sí. veo, yo veo un círculo de confianza que es el triunvirato, ¿no? ¿Viste? Santiago Caputo y Karina Milei. La mesa Y chica, la sí. mesa chica, sí. Y ahí te quiero preguntar qué opinás de cada uno, sobre todo por ahí de Santiago Caputo, porque tiene que ver un poco con esto. Análisis político, análisis de la comunicación social, él tiene una extracción en eso, viste, como vos. Ujú. Y después Karina Milei, ¿no? Alguien que qué sé yo, ¿no? Viste, uno no le conoce mucho su trayectoria y sin embargo resultó ser, digamos, un perro de casa infernal, ¿no? Por el amor a su hermano, por lo que sea. Y después te pregunto por la otra parte que es el anillo de, llamarlo los conversos, qué sé yo. Hay gente que Sí. dice, che, Scioli, Guillermo Franco, ¿no? Grande, tipo arriba de 74 años, venía medio como del peronismo, estuvo en los gobiernos, Sí. y es un tipo clave. Yo creo que lo sacan, el pobre tipo se interna porque no da más y lo vuelven a sacar de nuevo y lo inyectan para que el tipo salga porque es el único que entiende cómo negociar en este mundo que vos planteás que es distinto, no es lineal. Sí. José Luis Espert, yo le hice una entrevista en Sí. Espodero el año pasado y me dice, Richard, yo lo conozco bastante, ¿no? Richard, mirá, yo es increíble cómo me ha tratado Milei a mí, ¿no? Y algunos tenían miedo porque eran dos libertarios que los dos peleábamos que sí, y hoy es un tipo que es clave en medio de todo esto. Bueno, los Menem pasaron a ser Gardel, ¿viste? Porque los dos Menem jóvenes y el viejo Eduardo, que tiene una experiencia espectacular, Yuyito González, ¿viste? Aparece como un grupo de esos leales conversos. Bueno, ¿cómo ves los dos, no? Los propios y ¿Cómo los se de... manejan? Sí. ¿Qué radiografía haces de Eh, ellos? A ver, algo que cambió respecto de la lógica política de cómo se maneja este círculo chico a cómo veníamos acostumbrados, es que aparecieron en el círculo más chico, digo, le voy a decir una obviedad, pero es una obviedad que está bueno dejarlo en evidencia. En el círculo más chico de la toma de decisiones hay dos personas que no son ni el jefe de gabinete, que históricamente era el jefe de gabinete con toda la información de todos los ministerios, ni son personas que hasta el cierto momento fueron teniendo cargos oficiales en el gobierno. Eran siempre personas más tildados como asesores. Esas son las tres personas, esa tríada, que además tienen diferentes visiones sobre las cosas, cosa que hace que sea una tríada, si se quiere, que puede ser o implosiva, digo, desde adentro, puede implosionar, o puede ser una tríada con muchas ideas, porque justamente la riqueza de las ideas hace la fortaleza. Mm. Eh, Esa tríada es lo que hoy termina garantizando también un lugar seguro para Javier Milei, pero ¿desde qué lugar? Fíjate que cuando Javier Milei hizo la entrevista hace unos días y le preguntaron sobre la gente que está saliendo del gobierno y la gente que echan del gobierno como funcionarios, fíjate, mismo creo que fue una pregunta directamente sobre Ramiro Marra. Milei lo que dijo es, básicamente, el jefe decide, Karina. Entonces, hay un lugar también discursivamente en donde está dejando entrever que el 100% de las tomas de decisiones no pasan por él. Y no está mal que así sea. Por eso él lo dice desde ese lugar. No, yo acá hay otra gente también que toma decisiones y hay gente muy capacitada para hacerlo. Fue Karina. Se cruzó con el jefe casi en modo irónico y casi en modo gracioso, lo dice, pero es así, hay lugar de poder construido muy importante. Es un lugar en donde además es muy difícil asumir por primera vez un gobierno en una estructura que no te es propia. Hay que reconocer que Javier Milei asumió este gobierno con una estructura del 90%. Digo, hay cargos que todavía no están ocupados porque todavía no pudieron poner personas en esos lugares. 90% de estructura del arco peronista. Entonces tenés que gobernar un Estado peronista también. ¿Con quiénes te vas a codiar para ese círculo de confianza? Primero, en la principal persona que fue hasta su jefe de campaña. Eso es el principal círculo de confianza. Y Ujú. segundo, como dice Pammi, el mago del Kremlin, en Santiago Caputo. Sí, sí. El mago del Kremlin,
con una persona que además, desde el lado del outsider, ¿no? Siempre se lo relaciona como la persona que siempre estuvo cercano al poder, pero siempre desde un lado de afuera de la política. Una persona que manejó el ecosistema digital y cambió la manera de pensar la comunicación en la campaña y en el gobierno. Una persona que acompañó todo este cambio, que fue una transformación muy grande y que cambió la manera en la cual hasta la ciudadanía se relaciona con el gobierno en términos comunicacionales. Una persona que se ocupa de esa comunicación, que se ocupa de llegar a los jóvenes, se ocupa de llegar a la clase media, a la clase baja. Entonces, ese mago del Kremlin que va tejiendo esos hilos del poder, también va tejiendo, obviamente, lo que es los futuros años del Estado, junto con una Karina en esa triada. Ese primer lugar, si se quiere, es casi el círculo invaluable en donde el único motivo por el cual puede llegar a no funcionar, si se quiere, primero es cuando en la política esto pasa mucho, cuando se empiezan a mentir entre ellos, pero no de manera consciente, sino porque estás en algún momento estás gestionando tanto y tenés tanto en tu cartera y tenés tanto por llevar adelante que hay un momento en donde te alejas de la agenda de la gente, te quedas con la agenda de la política. Claro, Ese claro. sería un gran error que le pase a esta tríada, alejarse de la agenda de la gente. ¿Por qué? Porque ellos asumieron, porque supieron escuchar la agenda de la gente. Si ellos se alejan de esa agenda, ahí van a tener un primer problema. Y en segundo lugar es que no se, que, y acá traigo algo que vos habías dicho anteriormente, que no se nutran de la agenda de los ministerios, Claro, justamente. claro. Entonces ahí es donde cobra relevancia que en ese círculo chico esté un jefe de gabinete que lleva adelante esa agenda justamente. Y después hacia los círculos que se van abriendo, si querés más hacia el afuera, mencionaste un Franco, un Scioli, bueno, son personas súper necesarias, pero porque también recordemos que primero que el tridente no estuvo nunca en un cargo de un gobierno nacional y ejecutando lo que están ejecutando. Hoy un Francos es, por ejemplo, el que te conoce la técnica legislativa del punta a punta. Claro, Hoy un claro. Francos es el que te garantiza los acuerdos en el Congreso. Hoy un Francos es el que entiende que más allá de que hay una agenda liberal libertaria y que discursivamente queremos hacer X se puede hacer solamente Si si conseguí los sabemos cómo votos. hacer Y. Si no, Claro. no. Entonces, esos puestos más técnicos y es de conocimiento de la rosca política, el conocimiento de cómo funciona el Congreso, el conocimiento de cómo funcionan los acuerdos, eso lo tienen las personas que históricamente vienen gobernando. Ahí lo tenés en un Franco, lo tenés también en un Daniel Scioli, que se ha movido Ujú. muy bien en sus diferentes cargos, en sentido político me refiero, ¿no? En Más Patricia allá de las... Bullrich, en Patricia Bullrich, Patricia ¿no? Que Bullrich, es la única que puede exactamente. hablar libremente, sí, porque te das cuenta que si se va ella, te queda un agujero impresionante, ¿no? Y después, por otro lado, mencionaste también a los Menem y demás, y ahí tenemos casi como, y lo llevo a los jóvenes, por ejemplo, hasta TikTok, hasta Instagram, en todo, tenés como hasta una reminiscencia cultural. ¿Tenés algo de esa reminiscencia de los 90, los 2000, viste? Como Mm. desde la vestimenta hasta el cómo hablábamos, hasta y te voy al extremo, hasta el pizza y champaña, esa reminiscencia cultural también impacta en lo que es la reminiscencia hoy de la política. Y son lugares en donde por mucho tiempo decir un apellido generaba no Mm. tenemos que recordar esta época, o sí, la recordamos desde este lugar, y hoy esos lugares son un lugar de redefiniciones, es decir, estas personas lograron esto y hay una reminiscencia de eso, y hay una reminiscencia de esa cultura que fue tan importante para nosotros también. Digo, si hay algo que se hablaba de la época del menemismo, era de la cultura menemista. Ahora, Igual Sofía, que... sí. esa reminiscencia en realidad no le pega a los más Sí. grandes. De repente me pega a mí, que yo ya laburaba en los 90 y sabía lo que era no tener inflación. Pero si yo me pongo a pensar, Menem se fue en el año 98, si yo miro 98 para adelante, debe ser el 80% de la fracción de Centennials que lo votó, ¿no? O sea, los tipos ni Hay lo algo vieron. discursivo de eso, es casi como no racional, digo, esa reminiscencia no entra dentro de los que justamente vivieron la época, entra Claro. de los que no la vivieron. De hecho, se armaron grupos menemistas que están circulando en las redes sociales, que son liderados por gente de 25 años. Mirá vos, mirá vos. Es como los de la Cámpora. En realidad, claro, si uno lo piensa, es como más o menos lo de la Cámpora. Eran tipos que ni lo vieron a Cámpora, ni saben quién era Cámpora en el 73, Exactamente. y que resulta que después armaron la Cámpora y fueron 62 días de caos y todos lo ven como bárbaro. ¿Sabés lo Eh, que es? Es el símbolo, mirá vos, qué es el interesante, simbolismo. qué bueno. Decime, y en todo esto, ¿no hay mucho de fórmula kirchnerista, pero del otro lado? Como si yo te dijera, hay una fórmula técnica para jugar al tenis, pero vos jugás para Argentina o jugás para Uruguay. No sé, viste, es como que la fórmula tenística está igual, el revés por acá, el drive por acá.
¿Hay mucho de eso que por ahí también le trajo el peronismo? ¿Vos decís de esa fórmula hoy, si Sí, esa está? fórmula kirchnerista, viste, de che, que Sí, aparezcan, sí, viste, todos sí. estos ideólogos, como era Ricardo Foster, Horacio Sí, González, viste, toda esa mística, en este caso más liberal, ¿no? sí. Rescatar a Alberto Venegas Lynch es casi como agarrar a la Cló del otro Sí, lado, sí, sí, ¿no? sí. Son fórmulas que se van adaptando al pedido social. Si hay algo que tiene el peronismo, que es tal vez lo que nosotros decimos, está el peronismo atomizado, está el peronismo que no sabemos a quién responde. Ojo, porque si hay algo que siempre tuvo el peronismo dentro de sus fórmulas, fue que el peronismo se encolumna. Claro, es bien verticalista. Entonces, es verticalista y funciona así, y esa es su fórmula. Te Ujú. diría que la fórmula que replicaron a lo largo de los años. ¿Qué significa esto? Que si un día la cabeza del peronismo, medido, después podemos ver a quién nos referimos por cabeza del peronismo, dice, vamos por acá y nos ordenamos por acá, el peronismo se encolumna. Ok. O si no se encolumna, son momentos de toma de decisiones, o estás adentro o estás afuera. Ujú. Se reproducen, Hoy lo como que dicen ellos. hay es un peronismo que está a la espera. Ok, eso lo sabe Milei y está... Te pregunto esa y me queda la última, discúlpame. Santiaguito Caputo, ¿no es un poco el Marcos Peña? ¿Puede ocurrir eso de Marquitos Peña y hasta dónde un presidente que por ahí no tiene, qué sé yo, Macri era un tipo que vos veías que venía de una mente muy empresaria, pero le faltaba esa picardía política y comunicacional. Milei creo que todavía originalmente estaba más alejado que Macri de todo lo que era la picardía política, etcétera. Bien economicista, ¿no? Por eso todo el discurso es más economicista. Pero digo, ¿no te puede llevar el efecto Marquitos Peña de alguna manera también? Sí, pero fíjate que Marcos Peña era una figura dominante dentro del gobierno, no en sentido solamente de poder, sino hacia el afuera Claro, también, sí, y sí, era jefe sabían de separar esos gabinete, sí, roles. sí, sí. Sabían separar perfectamente esos roles, digo, con un Mauricio que maneja bien el poder y que venía históricamente también de círculos de poder, versus ahora un Javier que, como vos decís, ocupa un rol mucho más economicista y que está bien que él no tenga el discurso político o que no salga justamente ese discurso político per se de él, sino que lo ocupen otras personas ese discurso político. Ahora, lo que sí no tenemos, a diferencia de Marcos Peña, es un Santiago Caputo parado frente a la sociedad. Digo, en ese momento va Claro. a tener que haber alguien que también lleva adelante esa voz. Puede ser Javier o puede ser otras personas del gobierno, como mencionaba recién, Francos, por ejemplo. Hay lugares en donde hay que hablar de política y hay que llevarlo adelante. No veo la comparativa más que nada, pero porque son dos perfiles muy distintos a pesar Claro. de que hacen a una complementariedad y a una asesoría, ¿no? Sofía, excelente, excelente. Mirá, duplicamos o triplicamos el tiempo de la entrevista porque me encantó razonar con vos. Es un frontón impresionante el que haces, analizando, evaluando, metiendo los datos de todo lo que ustedes estudian. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por esta nota y te felicito por la capacidad de razonamiento y conceptualización de un tema realmente difícil y tan del día a día como es la política. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y si quieren ver el estudio completo, pueden entrar a taquion.com.ar y lo pueden descargar y está todo el estudio. Impecable. Muchísimas gracias. Gran Gracias, abrazo para ¿eh? vos y el equipo. Sofía Aquino, politóloga, impresionante, impresionante, excelente. No podía parar, ¿vieron? Cuando uno dice, no puedo parar porque es una pregunta tras otra. Me quedó preguntarle del radicalismo, me preguntarle de los liderazgos de cada uno. Me quedó preguntarle a ver si hay manera de volver a resucitar un Juntos por el Cambio, va a haber una transformación. Bueno, esa la dejo para la segunda nota que hagamos con Sofía Aquino. Y ahora sí, al cuarto bloque, analizar mercado de granos. Acá, en esto que es Trend Online.